Buenos días al aula del Señor Jesucristo. Bueno, esta es una pregunta de la hermana Evelyn. A mí me gustaría subirlo al canal de prédicas. Ella hizo una pregunta sobre las enfermedades en un creyente y qué dice la Biblia al respecto. Bueno, yo en este momento no tengo ningún material en mis manos a disposición. A la hermana le dije que hay un libro, creo que de J.C. Ray, horrible, sobre las enfermedades. Es cortito, yo no tengo mucho, lo tengo creo que guardado ahí. Lo que voy a exponer ahora, Dios sabe, es a lo largo de estos años que he leído un poco, lo que dice las escrituras. Y en eso me va a basar porque justo la hermana dice, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, primero y principal, bueno, la hermana definió primeramente la pregunta, hizo una definición sobre el creyente. Bueno, yo voy a hablar un poco más sobre este concepto, sobre la enfermedad. Para esto, amados, tenemos que irnos al principio. En el principio, Dios lo creó al primer hombre, o sea, a Adán, perfecto. ¿Sí? Incluso a su acompañante que era Eva. Ellos eran perfectos y ustedes saben, estaban, nosotros conocemos en la teología pactual o ese pacto de obra a prueba. ¿Sí? Ese es otro tema para desarrollar. Pero en sí, en el principio Dios no lo creó para sufrir, para padecer al ser humano. No, Él lo dice que lo hizo perfecto. ¿Sí? Eh, pero ¿qué sucede? ¿Por qué vino las enfermedades? ¿Por qué vino todo esto que nosotros conocemos, incluso la muerte? Bueno, sabemos que la Biblia nos informa respecto a esto en Romanos capítulo 5, versículo número 12, que la muerte entró a causa de un hombre. ¿Por qué? Por su desobediencia. A causa de eso, el hombre lo que hizo es morir. Al comer eso desobediente, o sea, muriendo, comiendo, o sea, iba a morir él. Y eso es lo que logró el primer hombre. Nosotros nos imputa eso, ¿no? Esa es la razón, por, vamos a decir, por la cual nosotros nos enfermamos y morimos. La hermana preguntó con respecto a los creyentes. Esto es respecto a toda la humanidad. Ahora respecto a los creyentes. Bueno, nosotros sabemos que dentro de las iglesias carismáticas hay un movimiento de fe, que si uno ejerce fe eh, puede ser sano de una enfermedad, incluso hay sanadores, y vemos eso que nosotros conocemos. Ahora debemos entender que no siempre eso, vamos a decir, proviene del Espíritu Santo, aunque ellos se molestan y dicen que nosotros no le damos la gloria a Dios. Sabemos nosotros que Dios, o sea, puede sanar o no sanar, pero nosotros no podemos decretar una sanidad en un momento como la era apostólica. ¿Por qué digo esto? En la enfermedad del creyente. Porque cuando los apóstoles andaban sanando, o sea, eh, ellos sanaban, pero eso fue cesando. Nosotros conocemos como el cesacionismo. No voy a entrar en ese tema, eh, pero nosotros creemos que Dios puede sanar en el día de hoy, pero no decretamos sanidad, eso lo sabemos todo, ¿sí? Ahora sabemos que Pablo estaba enfermo y él era un creyente. Imagínense, ¿quién mejor que Pablo estar totalmente vigoroso? Pero vemos que aparentemente tenía problemas de vista o de algo. Lo vemos que él estaba, parece, enfermo. Timoteo dice que tomara un poco de vino por sus continuas enfermedades. Él había dejado, creo que a uno de sus ayudantes en un lugar enfermo y Dios lo sanó, parece, para la alegría de Pablo. Lo que vemos a lo largo de lo que empezó, porque la sanidad y todo eso, al principio era para acompañar el Evangelio, ¿sí? No era lo que vemos hoy. Pero en un creyente, bueno, Job me viene a la mente. Job, usted sabe que era quién como Job. Y usted dirá, bueno, que
ese hombre no se podría enfermar nunca. Ustedes vemos todas las cosas que le pasa, no sé, o sea, como se decía, financieramente, en la familia, mueren los hijos, financieramente pierde todo, la mujer se le pone en contra. Y para esto la enfermedad y los supuestos amigos que le decían que esa enfermedad se debía a que él era injusto, o sea que no estaba haciendo las cosas bien, entonces Dios le había castigado. Sabemos que eso no es así. Ahora sí sé una cosa que la Biblia dice, que toda la enfermedad, vamos a decir, la muerte y la vida proviene de Dios. La misma Biblia nos responde esto, que tras de ese telón, vamos a decir, lo que sucedía acá en la tierra, en el cielo vemos que Satanás, Dios mismo le dice, le muestra, si no ha visto otro como Job, y él le dice piel por piel. O sea que si le sacaba todas las cosas, entonces Dios dice que no le matara. Fíjese, Dios le permite a Satanás que lo toque, pero que no lo mate. Entonces todo vemos, pero vemos incluso en Éxodo, dice que la muerte y la vida están en la mano de Dios. ¿Sí? Entonces todo proviene de Dios. Cada cosa, cada muerte, y todo lo que está sucediendo, debemos entender que proviene de Dios. Entonces aprendemos de esta lección que un creyente cuando está enfermo no significa siempre que es un castigo de Dios. Dios quizá puede estar probando a la fidelidad de un creyente. ¿Cuántos casos yo he leído de enfermos que han estado enfermos y la enfermedad es donde Dios es glorificado, vamos a decir, por sus hijos, porque la gente ve, dice cómo esta persona sigue ahí, esta persona un pequeño dolorcito y ya Dios, ay, Dios no me quiere y se van. Un creyente permanece fiel. Puede ser también las razones de las enfermedades de un creyente creo que pueden ser amplias. En este momento no tengo ningún material de estudio, estoy hablando, ya saben lo que me viene a la mente y me acuerdo. Puede ser también razón de, podríamos decir, de que Dios lo postra, para que puedan entender, en cama para que lo busque. Si es un hijo o una hija, Dios lo puede postrar en una enfermedad. En ese momento es cuando más se acuerdan de Dios. Dicen, ay, Señor mío, ¿por qué? Porque ya que no le buscan mientras están bien y tienen todas las cosas, por ahí Dios lo puede hacer con él mismo o lo puede hacer con un pariente, un hijo, una hija, un madre, padre, un cónyuge. Las razones, lo que quiero decir, que son amplias. Dios solamente las sabe, las razones por la enfermedad. No siempre significa que Dios está enojado o airado, ¿sí? Con el, o lo quiere. En nuestro caso pueden ser, si me viene a la mente, la disciplina. En algunos quizá le ha sacado la vida, cuando tomaron ciertas personas, yo no me acuerdo, creo que toman indignamente mucho. Ese es un tema que una vez lo tocamos en Primera de Corintios, ¿sí? Pero por ahí el Señor puede quitar la vida de las personas, ¿sí? Las razones son amplias, amados, que podríamos estar hablando acá. Lo que quiero acentuar es que la enfermedad en un creyente, vamos a decir, nunca significa que es por pecado, ¿sí? Todos conocen a Spurgeon, o Charles Spurgeon, él padecía de una enfermedad. Pero lo vemos trabajando más arduamente a él en el ministerio. Pablo es otro que, vamos a decir, tenía enfermedades también, o el aguijón en la carne, el que decía. Eso es un tema que vamos a considerar más adelante, segunda de Corintios. Muchos, Timoteo, otro más, pero nunca significa, vamos a decir, de que... Quiero que entiendan esto, la enfermedad siempre va a estar. El problema es con estos sanadores o hombres de la fe que se dicen, es que ellos dicen de que el creyente no se enferma más. Eso, amado, eso es mentira. No es así, porque Dios nos redimió, por supuesto, nuestro espíritu, incluso nuestro espíritu habrá sido regenerado, pero el cuerpo es un cuerpo todavía sujeto a la corrupción. Vimos la otra vez que el cuerpo se va envejeciendo, amados. El espíritu se va renovando, pero las células se van gastando, nuestra piel. Todo se va apagando de a poco, va caducando este cuerpo. Y esto es la consecuencia del pecado. Bueno, podría hablar un poco más sobre esto.
Pero la realidad es que esto tiene solución. Tarde o temprano la ciencia ha querido inventar la longevidad, las cremas, eh, muchas de esas cosas. La única solución que habla la Biblia sobre esto se llama Jesucristo. En Jesucristo hay vida eterna. ¿Cómo se soluciona esto de la enfermedad y de la muerte? Bueno, voy a presentarle lo que siempre hago, que es el Evangelio y a Cristo. Es por medio del Señor Jesucristo, cuando una persona viene en fe y en arrepentimiento, pero no buscando una sanidad y un milagro, porque las personas se pueden sanar si quiere, porque según Tesalonicenses capítulo 2 dice que hay un ministerio de iniquidad que es por medio del enemigo, que pueden hacer milagros y sanidades. Una persona se puede sanar, pero después muere. Incluso puede ser sano por medio de una oración. Santiago dice que oremos. Fíjese, si no hubiera enfermos en los cristianos, porque Santiago capítulo 5 dice que llamen a los ancianos y oren por los enfermos. Bueno, es porque nos enfermamos, pero no decretamos sanidad sobre ello y si no se sana es porque la persona no creyó, dicen ellos. No, no es así, amado. Es una persona, si tiene fe, la persona a la que ora tiene que sanar, ¿sí? Le echan la culpa. Bueno, eso es otro tema de estos sanadores. Lo importante es que sí podemos orar, si Dios quiere le sana, pero esto va a terminar con nosotros tengamos un cuerpo glorificado, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando en 2 Corintios. En un momento vamos a morir, todos vamos a morir, o el Señor va a venir. Esto es consecuencia del pecado, la enfermedad, ¿sí? No significa que por ahí Dios puede utilizar la enfermedad para glorificarse, para que lo busque, las razones que sea, Él las sabe. Pero todo esto proviene, incluso el creyente no ha quedado, vamos a decir, como en una cajita de cristal y no le sucede nada. Incluso más cosas le pueden llegar a suceder a un cristiano que a un inconverso. Amado, un inconverso tiene para pagarse de remedio, las mejores clínicas, y un cristiano está suelto a trabajar con el pan diario de cada día. No significa que esto, vamos a decir, fue libre de las enfermedades. No, amados. Todo lo contrario, quizá hay cristianos que están más enfermos todavía, incluso sirviéndole más a Jesucristo que otros supuestos cristianos que tienen salud y vigor y no les sirven. Por eso que esto va a terminar en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Ahora lo importante es que una persona, la mayor enfermedad que tiene, ¿cuál es? Es la picadura, o sea, de Satanás, de la serpiente, que impuso la muerte. Todo esto se soluciona, me acuerdo que en el Antiguo Testamento, creo que en el número, es cuando miraban la mirada a esa serpiente, de fe. Jesucristo lo explica en Juan, que es todo que el que mira a él, a la cruz, con fe, puede ser sano, vamos a decir, de la picadura del pecado que trajo muerte a nosotros. La persona debe arrepentirse, ejercer fe en el Señor Jesucristo, saber que está mal ante Dios, creer en Jesucristo, en ese ministerio de la reconciliación, donde la ira de Dios se descarga sobre la cruz, ¿sí? Y Él lo hace, más decir, al Señor Jesucristo le pone nuestros pecados, ¿sí? Y nos imputa a nosotros su justicia, como si no hubiéramos pecado. Y aún, vamos a decir, la enfermedad va a seguir. Y es muy posible que nosotros, ¿cuántos cristianos mueren de una enfermedad? Va a morir, los cristianos mueren de una enfermedad por muerte o por lo que sea. Es más, la enfermedad y la muerte nos libra vamos a decir, de este sufrimiento ahora. ¿Sí? Bueno, espero que la hermana Evelyn le haya respondido un poco. No tenía mucho material, excúseme, hermana. Una de las cosas que cuando usted tiene que presentar estos temas, traten de hablarlo siempre enfocándolo en el Evangelio y hablar con personas, vamos a decir, que si es un creyente, el creyente lo va a creer, lo va a aceptar con fe, ¿sí? Lo va a recibir. Y bueno, si la persona es inconversa, hay que predicar el Evangelio, ¿sí? Bueno, gracias por su pregunta, hermana Evelyn. Sé que no sé si le respondí todo lo que tenía que responderle porque no tenía un material, pero lo más importante que fue presentar a Jesucristo, ya lo he hecho. Gracias y paz a todos.